defeat. Training and fighting out of Big Bear, California, by way of hometown Brisbane, Australia, here is the reigning and defending NABF champion, Robbie the Bomber Hayden. Campeón mundial de peso superpluma, reconocido por su apodo el Bomber, por su estilo agresivo y su habilidad de bombardear a sus rivales con golpes noqueadores. Robbie Piden mantenía un récord de 20 victorias, 10 de ellas siendo por la vía del knockout, y con su estilo salvaje y su tremenda pegada, Piden buscaba frenar al peleador de peso pluma más popular del momento. Lo que él no sabía es que su rival era aún más agresivo que él. La pelea comenzó como se esperaba, ambos pugilistas saliendo a dar la cara y cruzando el medio del ring. Sin embargo, conforme avanzaron los rounds, la emoción y el drama se hicieron presentes. El mexicano descuidó su guardia arriba y comenzó a recibir candela una y otra vez. Uno de esos volados de Piden lo puso mal, y aunque no se fue a la lona, sí quedó muy dañado. Pero el Dinamita, si por algo se le caracteriza, es por su aguante de golpes, por lo que no se arrugó y siguió de pie. Marquez outside with the jab, the occasional right hand. There's a right. Just follow through on his right hand, and he's landed them at will with them. Yeah, I know. I'm gonna have to hold my hands higher. Yeah, and then it says long-standing habit. You may say you'll change. He needs to become a little bit more lax, a little wider with his punching. Go to the body. Over 100, maybe close to 200 amateur fights. It's a big mistake. Márquez se incorporaba rápidamente. El australiano no lo pudo rematar tras una rápida recuperación del mexicano. Sin embargo, Piden le había roto la nariz a Márquez, y ahora el mexicano tendría que pelear el resto del combate sin poder respirar por la nariz. 3-0, 30-27, Juan Manuel Márquez of the opportunities presented to him. He's jabbing at Marquez's left eye. He fights with his hands too far apart to be fighting a fighter. Holds his hands as he sets up. Very much in demand. And also, Lacey works with Robbie Piden. He is also working as a cornerman. Prize pupil has been Vargas. Just when I was going to say that Peden's having one of his... Before he just hasn't done enough to bring out. Peden made an interesting, confident fight. But now Marquez has a bloody nose. Keep using that uppercut. Después del sexto episodio, a Robbie se le acabó la pila, fue bajando de intensidad y entonces Márquez soltó a la bestia. Disparos de derecha a la zona hepática entraban a diestra y siniestra, y con la zurda comenzó a hacer estragos en el rival que ya no mostraba defensa alguna. Cada vez que Piden bajaba las manos, Márquez conectaba la cabeza con la derecha desde todos los ángulos, derechas adelantadas, derechas en contra, derechas detrás de los jabs. En el round 7, Márquez había registrado una tasa de conexión del 60%. A defense for a right hand. Some guys roll the shoulders when you shoot a right hand. Some guys slip over to the left. Great combination. The great thing about his combinations is yeah, Marquez said at the fighter's beat. Big right hand. He just really goes and is the undisputed junior welterweight. Earlier, toward the end of last year, He's become, a big box office attraction. So far, he hasn't proven to be a box office attraction in the U.S. I think Zab Judah himself brought more publicity possibly into the fight than Costa Zula. Here in Pittsburgh, Robbie Piden trying to make a fight of it against Juan Manuel Márquez. En el noveno asalto, Piden salió a darlo todo. Buscó la cabeza de Juan Manuel Márquez, que inteligente, se pegó a las cuerdas y en contragolpes volvió a atacar a las zonas blandas de su contrincante, que aguantó la metralla. Márquez conectó golpes al cuerpo realmente impresionantes, y era aún más impresionante que Piden los aguantaba sin irse a la lona. Pero cuando finalizó el round, fue a la esquina, se sentó y comenzó a vomitar charcos de sangre. Marquez trying
to close the show. Best of him, you know, in that inside slugging, like they're doing right now. But he's Just take off and quit fighting at a certain point. And one thing Peden has going for him here is that Marquez has hit him a lot, but clearly has not been able to discourage him. Marquez has hurt him sometimes this round too. Where's the bucket? They're going to stop the fight as Robbie Peden throws up in his corner. You saw him vomit into the bucket, and you heard Roger Bloodworth say, "You can't fight like that." Marquez tried to close the show in that last round, and he did. La imagen cruda escandalizó a los presentes. El referí se acercó y cuando vio el daño que el dinamita había causado, decidió acabar con la pelea. That belt, I want to fight for the one that Eric Morales now holds, regardless of what happens in the Morales-Barrera rematch in June. He wants to fight one of the other Mexicans. That round number 10, the by KO victory is Juan Manuel Marquez. Defending IBO lightweight champion of the world, El Torito, Juan Baby Bull Díaz. En febrero del 2009, a Juan Díaz se le hizo fácil aceptar enfrentarse al experimentado peleador mexicano Juan Manuel Dinamita Márquez. Márquez venía de perder recientemente en contra de Manny Pacquiao, por lo que se pensaba que el Dinamita no estaba en su mejor momento, y además el Torito confiaba plenamente en que la diferencia de edades le daría la ventaja a él en la contienda. Márquez de 35 años y Díaz de 25, una diferencia de 10 años que el Toro quería explotar. El estilo tanto de Díaz como de Márquez eran estilos de pelea explosivos. El Torito era un peleador directo que vivía de la agresión, mientras que Márquez era un contragolpeador que disfrutaba pelear en contra de rivales agresivos. Tenían estilos que encajaban a la perfección, y ambos tienen el poder de lastimar al otro en cualquier momento. Y si le suman que estarían 2 cinturones de campeonato mundial en juego para esta pelea, haciendo que el ganador de la contienda se convierta en el campeón unificado de la división, no había forma de que esta pelea fuera una decepción. La pelea comenzó, y Juan Díaz intentó sacarle provecho a su juventud lo antes posible. Desde el sonar de la primera campana, Díaz salió con toda la agresividad a presionar al Dinamita. Díaz sabía que al ser más joven tendría ventaja en cuanto a su estamina, por lo que podría darse el lujo de gastar más energía a lo largo de la contienda, mientras que Márquez tendría que cuidarse un poco más de no tirar golpes sin razón, ya que podría llegar a cansarse más rápido que su rival 10 años menor que él. Márquez tenía que ir paso a paso, esperando los momentos adecuados para responder a la intensidad de su oponente. Sin embargo, tanta paciencia hacía lucir efectivo al ataque del Torito, y con su velocidad de manos y su presión alta, Juan Díaz comenzó a imponer dominancia en la contienda y ganar round tras round. Big left hook by Diaz, straight right hand by Marquez. Diaz jabbing and hunting. Marquez going to the body and coming back up. Missed the right hand. What a round. Here we say Diaz driving in, so called a left hook right there, and had probably more effect than it would have had, except because he had him back and back. And he's maximizing his weight on every punch. A pesar de que Juan Manuel Márquez no se veía en riesgo de ser noqueado, la verdad era que estaba perdiendo la pelea. Sin parar, el jovencito salía al choque a presionar a Márquez, hasta que en el quinto round de la pelea, Díaz logró abrir una cortada sobre el ojo derecho del veterano. Good left hook by Diaz again. And a right hand at the end of the round by Marquez. And there's blood above the corner of Marquez's right eye. And I was just about to say, Emmanuel, whose face can hold up? Whose features will hold up under all this leather? Este fue el momento donde el Dinamita se dio cuenta que debía comenzar a responder a la presión del jovencito e intentar ponerle fin a su buena racha de ataques. Márquez sabía que ya habían pasado 5 rounds donde Díaz había salido con todo, entonces sabía que ya era hora de que el Toro comenzara a cansarse, porque por más joven que seas, al salir round tras round soltando todo lo que tienes, solo es cuestión de tiempo antes de que comiences a quedarte sin gasolina.
Márquez comenzó a conectar golpes cada vez más seguido, contragolpeando a un Juan Díaz que, aunque comenzaba a verse cansado, nada más no daba respiro. Seguía presionando e intentando lastimar al Dinamita, pero el toro estaba perdiendo intensidad. Y luego vimos a Márquez regresarle el favor a Díaz, haciéndole una cortada sobre su ojo derecho. Y luego, en el octavo round, vimos a Márquez conectar un gancho izquierdo que hacía tambalear al torito. This is amazing. Marquez is a good defensive fighter, but Diaz overwhelms his defense, overtaxes it kind of dire way here against Marquez. Well, we told you how Marquez adjusts and comes on. Oh, and Diaz got caught with a left hook, and he looks stunned. 25 seconds to go. Can the great technician fire it away? Look, don't worry about that cut. The cut is okay. Here you see Marquez mixing up his punches to the outside and between the gloves. I think that left uppercut between the gloves right there was a shot that caused the cut. You can see the blood just start to spill. And here is a left hook that he catches with the head, which he just simply didn't see the punch. And it's a punch that hurts his arm. Al inicio del noveno asalto, las tarjetas de los jueces estaban bastante parejas. Un juez tenía ganador a Juan Díaz, otro a Juan Manuel Márquez, y el último tenía marcada la pelea como un empate. El torito había ganado los rounds al inicio de la contienda, pero Márquez había logrado darle vuelta a las cosas, y ahora se encontraban prácticamente empatados. Solo que como el Dinamita fue paciente y no gastó toda su energía al inicio de la pelea, el que ahora estaba dominando el combate era él. Y esto se vio reflejado claramente en el noveno round de la pelea, ya que cuando solamente quedaban 35 segundos para que finalizara el asalto, Márquez conectó dos golpes de derecha que enviaron al jovencito al suelo. Dire way here against Marquez. Well, we told you how Marquez adjusts and comes on. Oh, and Diaz got caught with a left hook, and he looks stunned. 25 seconds to go. Can the great technician fire it away? Look, don't worry about that cut. The cut is okay. You see Marquez mixing up his punches to the outside and between the gloves. I think that left uppercut between the gloves right there was a shot that caused the cut. You can see the blood just start to spill. And here is a left hook that he catches with the head, which he just simply didn't see the punch. And it's a punch that hurts his arm. When he stops it, it'll be the first thing he's done in the fight. Though Marquez is the much more experienced. In fact, it's Diaz who's had more experience. Fighting in his hometown. And he's supposedly the stronger man. And he's hurt. A huge uppercut. Down goes Diaz. Díaz logró levantarse e intentó sobrevivir los pocos segundos que faltaban antes de que sonara la campana, pero con un uppercut a la mandíbula, Márquez volvió a enviar a Díaz al suelo. Y aunque quedaban pocos segundos para terminar el asalto, al ver al torito desmoronado en el suelo, el referí no tuvo otra opción más que dictaminar el final del combate, nombrando así a Juan Manuel Márquez el campeón del mundo. A experienced fighter would probably quit, but I don't think that's what he's going to do. And look at Marquez go to the body. Look at him go to the body to try to set up the finish. And what a right hand. And that will be that. What you just saw was a really good young fighter knocked out by a great old fighter. Right hand, but what amazed me was the precision and the accuracy of the punches from Marquez. He didn't miss too many punches, and he was punching from all angles, even as he was twisting and turning. Remarkable experienced fighter. A straight right hand, and then the uppercut produced that first knockdown. The second knockdown is really almost a formality on a brilliant right uppercut. Well, let me say this. That's as sensational as any performance Manny Pacquiao's ever produced. Dinamita Marquez. Under Toowoomba, Australia, the challenger, and WBO interim world champion Michael Katsidis the Great. En noviembre del 2010, el campeón de peso ligero, Juan Manuel Márquez, acordó pelear en contra de Michael Katsidis en el MGM Grand Arena de Las Vegas. En ese momento, este era un combate entre los dos mejores peleadores de peso ligero en el mundo. Por un lado tenías a Juan Manuel Márquez, que no solo era el campeón mundial por parte de la Asociación Mundial de Boxeo, sino que también era el campeón lineal de la división. Y del otro lado tenías a Michael Katsidis, que era el rival mandatorio para Márquez, y que venía enrachado con 4 victorias consecutivas. La más reciente en contra de un rival invicto con más de 30 peleas ganadas. Es decir que el ganador de esta pelea, independientemente de los títulos, podía llamarse a sí mismo el mejor peso ligero del mundo. Katsidis y Márquez eran unos guerreros de sangre y agallas, que pelearon hasta que ya no pudieran mover un músculo.
Ambos habían demostrado esto una y otra vez. Katsidis era un peleador directo que vivía de la agresión, mientras que Márquez era un contragolpeador que disfrutaba pelear en contra de rivales agresivos. Tenían estilos que encajaban a la perfección y ambos tenían el poder de lastimar al otro en cualquier momento. No había forma de que esta pelea fuera una decepción, pero la verdad era que se esperaba una victoria clara para el pugil mexicano. A pesar de ser 7 años mayor a su rival, Márquez era el peleador más rápido y más técnico, y mientras que el australiano tenía mayor pegada, su defensa estaba entre las peores de la división. Era la diferencia en experiencia y técnica lo que mantenía a Juan Manuel Márquez favorito en las apuestas, pero lo que vimos en ese combate superó cualquier expectativa y sorprendió a todo el mundo. El combate comenzó, y Márquez empezó a soltar ganchos al cuerpo de Katsidis desde el campanazo inicial, en búsqueda de un triunfo rápido, y el australiano no pudo responder ante la presión del peleador azteca. Para el segundo episodio, la pelea ya estaba al tú por tú en la corta distancia, cosa que aprovechaba el mexicano para conectar precisos ganchos a la zona hepática de su rival, y luego lo remataba con combinaciones a la cabeza que enrojecían el rostro del australiano. Hasta ese segundo asalto, Juan Manuel Márquez estaba claramente siendo el vencedor del combate. Sin embargo, en el tercer episodio, Michael Katsidis sorprendió a Márquez con un gancho de izquierda a la mandíbula, y lo mandó de espaldas a la lona. By Katsidis, and Marquez is on his butt. And seriously hurt. Tremendous And shot. seriously hurt. The biggest punch Marquez has taken since he fought against Pacquiao. And Katsidis is going to be hard to hold off. Michael Katsidis is thinking of his lost brother. Sure. 2 minutes left in this round. He's fighting for 2. Just as he told us. What an opportunity. Remember that Marquez survived those 4 knockdowns by Pacquiao. Katsidis caught him with a left hook again. Marquez momentarily wobbled. There's a right cross for Márquez se reincorporó antes de la cuenta de protección del referí. El australiano no lo pudo rematar tras una rápida recuperación del mexicano. Sin embargo, ese knockdown fue una sorpresa para todos. Todos sabían que sería una pelea aguerrida y de muchos golpes, pero nadie realmente pensaba que Márquez, siendo el favorito en las apuestas debido a su superioridad en experiencia, pudiese ser noqueado por Katsidis, cuando el mexicano ya se había enfrentado a rivales de élite como Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. Pero la pelea continuaba, y de a ratos se tornaba gris para el mexicano. En el cuarto giro, Katsidis siguió presionando en corto, conectando sus combinaciones a la cabeza de Márquez, quien respondió con ganchos al hígado que detuvieron al impetuoso australiano. El australiano no paraba de ir hacia adelante, conectando buenos golpes a la cabeza de Márquez, pero el dinamita no se daba por vencido, y por fin el quinto round fue un round que Márquez dominó de principio a fin, con ganchos de hígado y uppercuts que detuvieron la agresividad de Katsidis, quien mostraba una gran condición física al soportar el castigo a las zonas blandas. Y en el sexto asalto vimos los intercambios de golpes más salvajes de la pelea, sacando la peor parte Katsidis con inflamaciones en ambos pómulos y una cortada en la ceja izquierda. Smother Marquez. Good technique on the inside by Marquez. As these guys work, and it's been a beauty. Juan Manuel Marquez and Michael Katsidis. Marquez 51-5-137. Márquez estaba retomando el control del combate round por round. Sin embargo, Michael Katsidis se veía que aún tenía la ventaja de ese knockdown en el tercer asalto en las tarjetas de los jueces, por lo que no se podía dar por vencido estando tan cerca de la victoria. Y efectivamente, el australiano logró ganar el séptimo round al presionar a Márquez, replegándolo contra las cuerdas y castigándolo con combinaciones a la cabeza. Y para el octavo round regresábamos al tú por tú. El retador siguió con su presión ante el mexicano, quien retrocedía ante las embestidas de su rival, pero respondía con potentes combinaciones que sacudían la cabeza del australiano. Motivated by the death of his brother last month. Fighting with a heavy heart but a ton of inspiration. Michael Katsidis has done everything he could possibly do for 8 rounds against one of the greatest fighters in modern history. What a left hook upstairs by Marquez. Katsidis keeps firing away. Major league stuff.
El desenlace del combate fue en el 9º round, cuando Márquez desmadejó a Katsidis al conectarlo con un uppercut de derecha. El australiano siguió de pie ante la embestida del campeón, que lo siguió golpeando con combinaciones a la cabeza sin respuesta, obligando la intervención del referí. Después del castigo, Katsidis terminó con una hemorragia en la ceja izquierda al decretarse knockout a los 2 minutos 14 segundos del 9º asalto, y con ese resultado, Márquez retuvo sus coronas mundiales y mejoró su récord a 52 triunfos con 38 knockouts. Wants Marquez to come on. He's looking to finish. Watch the combinations flow. He knows how to bring those shots up to the belt to when the guy's trying to clinch. You're watching one of the greatest combination punchers ever to function in the sport. A variety of punches from so many different angles where you see this thing with Sims. And Good Kenny call, Bayless great starts the call, fight. great call. What a Fight trip. Kenny Bayless. That wasn't a show of disrespect to Katsidis. That was a show of respect by Bayless. He was saying, you fought this well, you don't deserve to take any unnecessary... The winner by TKO victory and still Ring Magazine WBA WBO lightweight champion of the world, Juan Manuel Dinamita WBO featherweight champion of the world, Juan Manuel Marquez. And now the new WBO interim lightweight champion of the world, and still the Ring Magazine lightweight champion of the world, Joel Castillo. Para el 2008, Joel Cepillo Casamayor ya tenía un récord con 36 victorias y 22 knockouts a su nombre. Ya se había enfrentado a grandes nombres como José Luis Castillo, a Celino Freitas y recién le había quitado los campeonatos del mundo al temible Diego Corrales. Casamayor traía el momentum de su lado, ya que venía de una victoria importante sobre Corrales y además tuvo una victoria también sobre Michael Katsidis, que se encontraba invicto hasta que fue noqueado por Casamayor. Es decir, que el cubano se sentía en la cima del mundo, era campeón y recién había vencido a rivales de talla mundial. No había nadie que pudiera pararlo en su división, o por lo menos eso era lo que él pensaba. Pero la realidad es que debido a todo el éxito reciente en la carrera de Casamayor, no fue ninguna sorpresa cuando una gran cantidad de expertos y aficionados lo eligieron al cubano favorito para vencer al mexicano Juan Manuel Dinamita Márquez. A diferencia de Casamayor, que venía de victorias importantes, Juan Manuel Márquez acababa de ser derrotado por Manny Pacquiao, pelea donde Márquez visitó la lona. Además, Márquez tendría que subir una división de peso para enfrentarse a Casamayor. Márquez peleaba en el peso superpluma, pero Casamayor era campeón en el peso ligero. Es decir que Márquez tendría que probar suerte en una división 1 del peso ligero. Y Casamayor sabía todo esto, sabía que estaba pasando por una buena racha, y sabía que tenía amplias posibilidades de vencer a Márquez. Y el Cepillo no tardó nada en hacernos saber su opinión sobre la pelea y su rival. Joel Casamayor dio su pronóstico para el combate en contra de Márquez diciendo: "Le voy a dar la tunda de su vida, y lo voy a noquear. Estoy en el mejor momento de su carrera". Pero luego continuó hablando y literalmente dijo lo siguiente: "A los mexicanos no les va a gustar, pero les voy a regresar a Juan Manuel Márquez derrotado y con una golpiza. La verdad, para mí Márquez ni parece mexicano. Creí que era salvadoreño o algo parecido, porque los mexicanos son valientes, pero eso le falta a Márquez". Sin embargo, Casamayor no paró ahí, no paró con las palabras. El Cepillo también comenzó a atacar físicamente a Márquez. En la rueda de prensa y en el pesaje lo insultaba, le gritaba, lo empujaba, le llevó a tirar su sombrero, etcétera, etcétera. Fue en esos momentos donde Joel Casamayor se convirtió en el peleador más hablador al que Márquez alguna vez se había enfrentado. Y por fin, después de tantos insultos y burlas, después de tantos ataques, llegó el día 13 de septiembre del 2008, fecha en la cual tomaría lugar el combate entre el ex campeón y retador mexicano Juan Manuel Márquez y el campeón del mundo de peso ligero Joel Casamayor en Las Vegas, Nevada. Y con el sonar de la primera campana había llegado la hora de comprobar si todo lo que había dicho Casamayor era realidad o si solo estaba hablando por hablar. Y la verdad es que al inicio del combate sí parecía que Casamayor estaba en camino a lograr lo que había prometido. Los primeros 4 rounds del combate fueron cerrados, pero ligeramente a favor del cubano. Márquez todavía no se lograba acostumbrar al estilo de Casamayor, ni a la guardia zurda del cubano, ni a la nueva división de peso. El mexicano tardaba en adaptarse a la pelea, y con cada round que pasaba, Casamayor sumaba un round más ganado en las tarjetas de los jueces. Pero esa era la estrategia del mexicano. El entrenador de Márquez, Nacho Beristain, le pidió a su peleador que se tomara los primeros rounds del combate para adaptarse a la pelea.
Márquez y su entrenador sabían que estaban regalando los asaltos a su rival, pero aún así siguieron con esta estrategia. Y después de algunos asaltos, Casamayor estaba ganando la pelea claramente. El cubano ganó los primeros 4 rounds mínimo, pero tampoco es que estuviera dominando ampliamente. Casamayor conectó más golpes que Márquez, pero Márquez conectaba constantemente también. El mexicano hacía ajustes con cada round que pasaba, y por fin, en el quinto asalto de la pelea, las cosas cambiaron ampliamente. Y a partir de ese quinto round, Juan Manuel Márquez comenzó a dominar la pelea. Márquez conectaba golpes de poder a placer, y Casamayor no podía hacer mucho más que intentar contraatacar, pero siempre terminaba fallando sus golpes. Y en ese mismo quinto asalto, Márquez le conectó un recto de derecha perfecto al rostro de Casamayor, golpe que terminó por abrir una cortada en la ceja del cubano, y a partir de ese momento, Casamayor tendría que pelear con sangre escurriendo hacia su ojo, impidiendo su vista por el resto de la pelea. Casamayor había ganado los primeros 4 rounds del combate, pero Márquez comenzaba a ser cada vez más dominante. El mexicano ganó claramente el quinto, sexto y séptimo asalto, y el dinamita seguía conectando cada vez más y más golpes. Y por fin, en el 11º round de la pelea, Juan Manuel Márquez mandó a Joel Casamayor al suelo. Having a better run for Casamayor. Well, took a good shot right there. A lot of times people see a brawl, they think that's a good fight. And he drops him with a big right hand. Big right. This is the first knockdown. He missed with the left hand. And there's the right hand right on the chin. The way you draw it up in the gym. Casamayor se levantó del suelo para seguir peleando, y con alrededor de 20 segundos restantes en el round, Márquez salió con todo de la esquina para intentar noquearlo en el poco tiempo que restaba. Casamayor trató de abrazar al mexicano para intentar perder tiempo y sobrevivir hasta que sonara la campana, pero Márquez seguía atacando sin parar, y con tan solo 10 segundos restantes, Márquez volvió a enviar al cubano al suelo, y ahí, por primera vez en su vida, Joel Casamayor fue noqueado. Casamayor has never been knocked out. He's down again, and that's it. It's over. Juan Manuel Marquez is the champion. That's just what Marquez wanted. That's the performance he wanted.